Políticos que son como el agua y el aceite, sentados juntos para expresar su rechazo a los 3 documentos firmados con los Estados Unidos, estremeció el ya caldeado ambiente nacional. Como era de esperarse, la respuesta gubernamental ha sido más visceral que racional, llevando a que el debate público se centre en las personas y no en las ideas. Les han dicho de todo: oportunistas, incongruentes, y hasta se han mofado de que perderían sus visas norteamericanas, desnudando un temor extendido en el círculo más cercano al poder. El presidente aseguró que se trataba de politiquería y que cuestionar los acuerdos reflejaba un complejo de inferioridad. Agregó con suspicacia que quizás quienes se oponen no quieren que se luche contra el narcotráfico. El mismo libreto de siempre: atacar al mensajero para evitar abordar el fondo del mensaje. Sospecho que no será tan fácil echarle tierra a la preocupación alrededor de los acuerdos firmados con Estados Unidos, pues hay cuestionamientos que no han logrado ser disipados con la narrativa oficial. Enumero algunos de ellos. 1. En la declaración conjunta entre Mulino y Hexet, cuya versión en inglés nunca fue corregida, Panamá avala la narrativa de Trump sobre la problemática presencia china. ¿Por qué el presidente Mulino firma un documento oficial que incluye la excusa que está utilizando el inquilino de la Casa Blanca para supuestamente tomarse el canal? 2. Se dice que en el memorándum de entendimiento no hay nada distinto a los acuerdos firmados por los gobiernos anteriores en términos de cooperación en seguridad. No obstante, este acuerdo es el primero que establece sitios de uso compartido, con zonas e instalaciones designadas, detalladas con fotos. Suena muy permanente para tratarse de algo rotativo, lo cual riñe con el Tratado de Neutralidad que prohíbe la presencia de militares extranjeros en suelo panameño. 3. Algunos de estos sitios de uso compartido, hasta la saciedad nos han aclarado que no se llaman bases, están en las riberas del canal, lo que, sumado a la mención de elementos de protección de la vía y sus zonas adyacentes, nos conduce al artículo 325 de la Constitución. Cualquier convenio o tratado sobre el canal o sobre su protección debe ser aprobado por la Asamblea y sometido a referéndum. 4. La maniobra lingüística del costo neutro para los buques de guerra estadounidenses, mencionada en la declaración conjunta y Casa Hexet, implica un trato discriminatorio y no igualitario que va en contra de la esencia del Tratado de Neutralidad. ¿Qué vamos a hacer cuando otros países pidan lo mismo? Eso de tratar de esconder la palabra gratis nos va a costar bien caro. 4 puntos tan problemáticos como la presencia china, que se extraen de lo firmado y publicado. Aún estamos esperando que el canciller haga pública, como prometió en la Asamblea, la versión en inglés del memorándum de entendimiento. No es un capricho pedirla, pues en la traducción de la declaración conjunta murió la soberanía, ¿recuerdan? Y con ella la confianza de muchos ciudadanos en la forma en que el gobierno se ha manejado ante la arremetida de Trump. Y aquí vuelvo al inicio. ¿Qué hubiese pasado si desde que comenzó la crisis con Trump en diciembre del año pasado, el gobierno hubiese propiciado esa unidad de sectores para hacer un frente común a la amenaza externa? La posición negociadora de Panamá se hubiese fortalecido y quizás no tendríamos acuerdos que riñen con la legalidad y que carecen de la legitimidad social y política necesarias en este momento histórico. Después de los acontecimientos del 9 de enero de 1964, el presidente Chiari convocó a líderes de la oposición, entre los que estaba Miguel Moreno. Fue este quien representó a Panamá ante la OEA y firmó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la potencia. Es lamentable que, teniendo un referente como el de Roberto Chiari, la defensa de la estrategia panameña en esta crisis sea el contraste con el machete de Manuel Antonio Noriega. Interesante el análisis que hace Sabrina Bacal, con quien vamos a tener la oportunidad de conversar en algunos minutos aquí en Noticias 180 Minutos. Pero, Lisbeika, vamos a lo que dijo ayer el nuevo embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, en una conferencia de prensa en horas de la tarde, su primera conferencia frente a los medios de comunicación social. Adelante.
Léanse la noticia, por favor, Luis. Claro que sí. El nuevo embajador de Estados Unidos en Panamá participó este jueves 8 de mayo por primera vez en una conferencia con los medios desde que presentó sus cartas credenciales el pasado lunes 5 de mayo. En sus primeras palabras, Cabrera afirmó que entre sus prioridades está contrarrestar las influencias malignas en la región como la de China. Esto incluye proteger al canal de influencias que afectan nuestros intereses comunes. De igual forma, elogió la decisión del gobierno panameño de no renovar el memorándum de entendimiento con China, conocido como la Ruta de la Seda, y la auditoría a la concesión otorgada a Panama Ports Company. China no es un buen aliado de Panamá ni de nuestro hemisferio. Lo hemos visto en la auditoría que se ha hecho de la concesión china de los puertos. Ha demostrado que se deben millones de dólares al pueblo de Panamá, aseveró. Además, denunció intentos de interferencia por parte de China en procesos comerciales legítimos relacionados con la eventual venta de la empresa que administra los puertos en Balboa y Cristóbal. En su discurso inicial, el enviado de Trump también se refirió a las visas para viajar a su país. Dijo que entiende que los panameños en general son usuarios muy responsables de las visas estadounidenses. Sin embargo, mandó una advertencia. Quiero destacar que una visa es un privilegio, no un derecho. Estados Unidos sigue abierto a todos los viajeros legales y esperamos darles la bienvenida. En el tiempo que estaré en Panamá, espero conocer profundamente al pueblo panameño y juntos trabajaremos para profundizar nuestra relación y asegurar que la libertad, la prosperidad y la seguridad prosperen, manifestó. Cabrera llega a Panamá en medio de tensiones por el memorándum de entendimiento firmado entre Panamá y Estados Unidos, que permite que personal militar utilice instalaciones y áreas designadas por el Ministerio de Seguridad para llevar a cabo ejercicios y entrenamientos. Precisamente, el alcance de este memorándum ha sido uno de los temas que ha generado protestas y marchas al ser interpretado por sindicatos y asociaciones como una amenaza a la soberanía nacional. Consultado sobre si su país pretende reinstalar bases militares cerradas en 1999 tras la devolución del canal, Cabrera negó rotundamente. El memorándum de entendimiento no menciona bases. Ninguna parte de ese memorándum habla de abrir bases militares, aseguró. Desde el inicio de su intervención, Cabrera dejó clara su intención de profundizar los lazos con Panamá. Estoy entusiasmado de estar aquí para promover los intereses de Estados Unidos y fortalecer nuestra relación con el pueblo de Panamá, dijo, antes de calificar como un gran logro conjunto el cierre de la ruta migratoria por la selva del Darién, acción que atribuyó a la coordinación entre los gobiernos de Trump y Mulino. Cabrera hábilmente mezcló gestos de cercanía, comparó a Panamá con Miami, elogió el emblemático café Coca-Cola. El embajador delineó los ejes principales de lo que su agenda en Panamá: contrarrestar a China, reforzar la seguridad fronteriza, atraer inversiones estadounidenses y regular la migración. Sobre Pekín fue contundente. China no es un buen aliado de Panamá ni de nuestro hemisferio. Citó la auditoría que el gobierno panameño realiza a Panama Ports Company, filial de la China Hutchinson Whampoa, y acusó a ese país de interferir en la venta de la empresa. Es lo que dice. Bien. Y China respondió. La Embajada de China en Panamá respondió este jueves a las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, quien señaló que una de sus prioridades será contrarrestar la influencia maligna de China en la región. En un comunicado, el portavoz de la misión diplomática china calificó las afirmaciones del embajador estadounidense como una violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. No existe ninguna disposición sobre contrarrestar la influencia de terceros países, subraya el documento. También rechazaron las acusaciones sobre la supuesta injerencia de China en el Canal de Panamá y reiterar que el propio presidente José Raúl Mulino ha desmentido tales afirmaciones en varias ocasiones. Abro comillas, los chinos en Panamá no son un problema y no tenemos problema con los chinos, habría dicho el mandatario José Raúl Mulino, según cita este comunicado de la Embajada de China en Panamá. Y seguimos metidos nosotros en este sándwich, en este embrollo entre China y Estados Unidos, cuando nosotros debiéramos estar prestando el servicio para todos los países y no
enfocarnos en favor de nadie. Es por eso que existe precisamente un tratado de neutralidad, es por eso que Panamá siempre ha sido puente del mundo, corazón del universo. Y nuestras relaciones deben ser en positivo con todos los países del mundo. Esa es mi manera de pensar y siempre la seguirá siendo, señoras y señores. Lamentablemente hemos quedado metidos en este tema. Así que, bueno, vamos a ver ahora qué pasa. Tenemos una embajadora de China que estuvo trabajando en Washington por varios años como segunda al mando en la embajada de China en Estados Unidos. Y tenemos un embajador de Estados Unidos de descendencia latina, habla muy bien el español, ha llegado al país y ahora estamos nosotros atrapados entre comunicados y comunicados de un lado y del otro. En breve vamos a tener, usted me avisa cuando esté Sabrina Bacal con nosotros, pero las protestas y bloqueos de vías principalmente en el interior del país, como Bocas del Toro, Chiriquí, provincias centrales, están generando una escalada de cancelación de reservas por parte de turistas internacionales que tenían la intención de visitar al país en esta temporada. Así lo alertó la Asociación Panameña de Hoteles en un comunicado en el que expresa la preocupación ante la grave afectación que los cierres de vía de comunicación a nivel nacional están causando al turismo, tanto en su componente interno como en la llegada de visitantes internacionales. Los bloqueos han obligado a turistas nacionales y extranjeros a cancelar sus planes de viaje ante la imposibilidad de trasladarse hacia destinos turísticos claves como Chiriquí, Bocas del Toro y las provincias centrales. Yo, hasta donde estoy viendo, los bloqueos que se están dando en Bocas del Toro, sí, de manera permanente. No he visto para acá, para provincias centrales, que se estén registrando bloqueos de vías. No he visto, en Chiriquí se han dado algunos episodios, pero no ha sido de manera permanente como ¿En Veraguas? La vez pasada. Y en Veraguas se han dado focos, algunas situaciones, pero la Policía Nacional ha logrado controlar la situación inmediatamente. Lo que sí, Bocas del Toro tiene días de estar allí, este cierre por parte de los manifestantes, pero no, y la Universidad de Panamá, pero no he visto una situación generalizada que acompañe o sustente un comunicado como este que nos está hablando de cierres de vías a nivel nacional que están causando daños al turismo. Yo eso no lo he visto, no sé si es que estoy mal informado. Ellos dicen que los bloqueos han obligado a turistas nacionales y extranjeros a cancelar sus planes de viaje ante la imposibilidad de trasladarse hacia destinos. La ocupación hotelera ya golpeada enfrenta ahora un nuevo y grave retroceso. La afectación a la cadena de suministro también complica la operación de muchos negocios turísticos, profundizando la crisis del sector, afirmó el gremio en un comunicado oficial. Es el tema de los suministros. Yo soy comerciante y tampoco he visto una afectación a nivel de Merca Panamá de este tema. Pudiera ser de los productos que vienen de Bocas del Toro, que es la que está cerrada en este momento, más que nada plátano, banano, que es lo que más se afecta con Bocas del Toro. No sé, puedo estar equivocado en cuanto a este tema. Sabrina Bacal está con nosotros. Sabrina, hace un momento ya tuvimos la oportunidad de ver el video que publicas los viernes en el diario La Prensa. Nos gustaría conocer tu opinión precisamente sobre las declaraciones del señor embajador ayer y la respuesta que dio la República Popular China, el embajador de Estados Unidos y la embajadora de China en torno al tema de Panamá. Bienvenida. Muchísimas gracias, Álvaro, Lisbeica, y a tu audiencia. Bueno, creo que ambas declaraciones reflejan que Panamá está en medio del pulseo de dos potencias y en una época donde Donald Trump ha hecho o viene haciendo lo que ningún otro presidente
norteamericano hizo desde la reversión del canal, y es disputar el derecho que tienen los panameños sobre la vía interoceánica. Y precisamente eso demuestra la necesidad de una unidad alrededor de la defensa de la soberanía y del Tratado de Neutralidad. Y yo creo que ese ha sido el error estratégico del gobierno de José Raúl Mulino, porque cuando tú tienes una amenaza externa y que esa amenaza externa toca puntos muy sensibles de tu historia, de tu identidad nacional, lo primero que debes hacer es buscar un consenso interno, es sumar y no restar. Y recuerdo el 21 de diciembre, que fueron las primeras declaraciones de Donald Trump sobre el canal, ya amenazantes, antes de asumir el poder. Hubo una disposición de, por ejemplo, el expresidente Martín Torrijos y de varios otros sectores de apoyar al presidente. Hubo una reunión inicial en la presidencia de la República, en un restaurante, no sé si recuerdan, pues ya parecía hace muchísimo tiempo, pero a partir de ese momento el presidente, así como lo ha hecho en otros temas, y el canciller, se han ido atrincherando y aislando en su esquina, y han ido diciendo: la política exterior lo manejo yo, la crisis con Estados Unidos la manejo yo. No han sido transparentes, tanto así que hasta el día de hoy, Álvaro, no conocemos las razones por las cuales el vicecanciller salió. Y el vicecanciller salió esta semana publicando un artículo defendiendo la política y la estrategia de José Raúl Mulino, pero diciendo que él era el encargado de llevar esa relación, cuando el canciller Hacha ha dicho lo contrario. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué hubiese pasado si tendríamos a esos sectores que vimos sentados en la mesa? Martín Torrijos, Ricardo Lombana, la coalición Vamos, Raiza Weinfeld, Ana Matilde Gómez, Uquillar y muchísimos otros que han firmado esa declaración. Creo que ya van como 100 o más firmas. ¿Qué pasa si esos sectores los hubiera congregado el propio gobierno desde diciembre o enero? Tendríamos como país una posición negociadora mucho más firme, tendríamos una carta como país mucho más contundente. Entonces yo siento que cuando un país no se muestra unido frente a una amenaza externa, la amenaza externa tiene más posibilidades de prosperar. Y por eso es que yo durante todo este tiempo he puesto mi mirada en cuál es la estrategia de nuestro gobierno y cómo vamos a unir a Panamá, como se hizo en ese momento, incluso desde 1964, y por eso daba el ejemplo de Roberto Chiari, que cuando ocurren los sucesos trágicos de 1964, el Día de los Mártires, cuando Panamá rompe relaciones con Estados Unidos, se hace un llamado a la unión nacional y se llama a los líderes de la oposición, y al final termina siendo un opositor el que representa a Panamá ante la Organización de Estados Americanos y el que restablece relaciones con los Estados Unidos. Entonces es un ejemplo que contrasta muchísimo con lo que vemos hoy en día. Yo creo que más allá de si me gusta X o Y, o más allá de si Cristiano Adames y Juan Diego Vázquez están en la misma mesa, y X, Y, Z, o si les van a quitar la visa, que es lo que he visto, se ha concentrado el tema. ¿Qué pasa si todos esos sectores estuviesen con el gobierno, estuviesen enterados y fueran partícipes de la estrategia gubernamental? Porque es un reto muy grande, no es un reto fácil. Nadie ha dicho que lo sea. Incluso hemos escuchado del canciller y de Felipe Chapman como menciones de que, bueno, esos acuerdos eran la menos mala de las opciones. Entonces, ¿cuáles eran las otras opciones? Transparéntenlo. El canciller dijo también en esta conferencia de prensa en la que el presidente pidió perdón, dijo, bueno, podemos ser objeto de sanciones. ¿Qué sanciones? ¿Con qué nos están amenazando? Si ellos abrieran y transparentaran, quizás podrían tener esa unidad
en torno a ellos y fortalecer la posición de país, porque esto es un problema de país, no es solamente un problema del gobierno. Y es por eso que, pues, ese es el análisis que yo hago. Y tanto sí, continúo y resalto los 4 puntos que a mí me parecen, digamos, más contundentes en el cuestionamiento que se hace a los 3 acuerdos firmados. Yo entiendo que la ciudadanía se ha concentrado en el memorándum de entendimiento, porque el memorándum de entendimiento entre el ministro Ábrego y Hexet es el que habla, pues, de la presencia de fuerzas militares, y que si es rotativa, que si es permanente, que si se llama bases, que si no se llama bases. Pero los otros 2 documentos, incluso el primer documento que se firmó, la declaración conjunta que firmó José Raúl Mulino con Pete Hexet, que es como el paraguas de los otros 2 documentos. Y desde allí empieza el tema de estar negociando con una contraparte sin tener a su país unificado y unido en torno a un objetivo, ni tener la claridad estratégica y ni siquiera tener, digamos, ese consenso interno que se necesita para todo, pero especialmente para eso. Sí, Sabrina y amigos oyentes, y solicitar, pedir transparencia, explicaciones, no significa que estemos ni a favor ni en contra de nadie. Es genuino de parte de cualquier ciudadano en este país pedir explicaciones, así como en su momento se planteó a través de los medios de comunicación y de un sinnúmero de panameños qué había detrás del rompimiento de relaciones con Taiwán y el establecimiento de relaciones con China. Eso fue un debate en este país. Hoy mucha gente se hace todavía la pregunta de aquel momento, pero también hoy muchos panameños nos preguntamos, y eso no tiene nada de pecaminoso, qué realmente hay detrás. Y yo entiendo con todo lo que está pasando, que lo vamos a saber es con el pasar de los días, semanas y meses, porque hay un cerco que no permite que los que tenemos interrogantes se nos aclare por parte de nuestro gobierno, que es al que tenemos que pedirle cuentas, lo que realmente está pasando. Y veo a un presidente Mulino, cuando se le toca el tema, que cambia su rostro, sus gestos son de malestar, de incomodidad, y el canciller ni se diga, no lo disimula. Entonces, cuando tú hablas así, o te manifiestas de esa manera, o tu rostro cambia, tus gestos corporales son distintos a los normales, eso, para los que estudian este tema, te dice algo debe estar pasando que no se quiere comunicar. No sé, Sabrina, ¿qué piensas? Completamente de acuerdo. Y ahora que estás mencionando el tema de la relación diplomática con China, yo siempre fui una crítica no de establecer las relaciones, sino de la manera en que se hizo, de la cantidad de acuerdos que se firmaron y no se transparentaron, del hecho de que nunca se logró que China firmara el Tratado de Neutralidad, que hubiese sido una forma un poco de transparentar y fortalecer esa relación. Y cuando empezó esta crisis, yo escribí una columna, hice un video que se llamaba No son cuentos chinos, y que hacía el recuento básicamente de todos esos deslices diplomáticos desde Juan Carlos Varela que crean suspicacia, que han generado suspicacia en sectores conservadores de los Estados Unidos con la relación con China. Y recuerdo que en ese momento esa fue una columna muy, muy leída y que se volvió casi viral. Hubo sectores de la izquierda que me dijeron, le estás haciendo el trabajo a Trump. Y yo dije, yo no le estoy haciendo el trabajo a nadie. Yo lo que estoy contando es que la relación con China tiene estas características y los gobiernos las manejaron con estas características, y de esta manera es vista la relación con China de parte de los Estados Unidos, entendiendo, por supuesto, las particularidades del régimen chino, que no es una democracia. Y también lo dije aquí cuando hicimos el análisis, por supuesto, de la entrevista que tuviste con la embajadora de la República Popular de China. Así que
creo que es importante entender que pedir transparencia en ambas direcciones y en ambas relaciones y en la forma en que se maneja nuestra política exterior en un momento en el que Panamá está en la mitad del pulseo de dos potencias, no es estar de un lado o del otro, o no es tener una postura antipatriótica, al contrario, es hacer, Álvaro, y eso lo comentábamos también, el trabajo que nos corresponde a los periodistas. Tratar de darle luz y tratar de transparentar y poner en contexto aquellos hechos que conocemos y también preguntarnos por qué no conocemos otros que deberíamos conocer como ciudadanos panameños. Sabrina, la disculpa del señor Molino parece que duró poco, porque ayer jueves en la conferencia de prensa, o no le recordaron que él se había disculpado, o era una disculpa por 24 horas, porque ayer lo vimos en la conferencia de prensa, por un lado, decir que él no va a dialogar con nadie, pero al mismo tiempo se sienta a conversar con el CONEP, con APEDE y con la Cámara de Comercio, y por otro lado vemos a nuestros colegas periodistas, te lo comentaba ayer, no sé, quiero ser respetuoso, pero no haciendo los cuestionamientos, no haciendo las repreguntas que se tienen que hacer en una conferencia a la cual somos invitados para precisamente preguntar. Y no debemos llegar con miedo, con temor a una rueda de prensa donde está el presidente de la República, porque si vamos a ir a una conferencia con miedo y con preguntas ya que nos dan elaboradas, entonces no tiene sentido esta conferencia. Así es. Bueno, quiero abordar ambos temas. Este gobierno desde un inicio se definió como un gobierno de empresarios, pero lo ha hecho y lo ha continuado mostrando de una manera muy sectaria. ¿Qué quiere decir? Él puede definirse como un gobierno afín a la empresa privada, y yo también soy muy afín a la empresa privada. Sin embargo, cuando tú solamente escuchas a un lado, en este momento en que el país está encendido, vuelves y te reúnes con el CONEP. O sea, ¿cuántas reuniones puedes tener con la empresa privada que ya está de acuerdo contigo y que cada vez que tú sales a decir algo te respaldan? Ahí no está el problema. No son las personas del CONEP, no es la dirigencia del CONEP la que está en la calle marchando o pidiendo preguntas. Entonces, yo creo que ese es un error inicial también del gobierno, porque el presidente es el presidente de todo, de los que votaron por él y de los que no votamos por él, de los empresarios, pero también de los sindicalistas, de las personas que ideológicamente se definen como de centro o de derecha, pero también es presidente de las personas que se definen de izquierda. Y recuerdo, y él se ha dedicado a excluir, a decirle a la gente que se considera de izquierda que se vayan para Cuba, Nicaragua y Venezuela, a decirle lo que piensan los ambientalistas, a los de Vamos, etcétera, etcétera. Todo el que no encaja el perfil de empresario y empresario que respalda absolutamente todo lo que dice su gestión es señalado como un mal panameño. El que no paga planilla no tiene valor. El que no paga planilla. Y entonces uno no puede tener tampoco esa visión tan idealizada de la empresa privada, porque siempre que ha habido escándalos de corrupción, siempre en un escándalo hay un privado y un público. Para corromper a un funcionario tiene que haber un corruptor. Así que la empresa privada de por sí, como ningún sector de por sí, es inocente de entrada. Tiene que, obviamente, está buscando su lucro personal. Sobre el tema periodístico, Álvaro, yo estoy viendo en el país muchísimo temor. O sea, primero muchísimo temor por Estados Unidos y por estar mal con el gobierno de los Estados Unidos y perder la visa, porque eso lo puse también en mi escrito, eso está allí, pero sobre todo muchísimo temor de cubrir todo lo que está ocurriendo y hablar con la verdad y hacer repreguntas. Y esto me recuerda muchísimo la época del gobierno de Ricardo Martinelli. A mí me lo recuerda muchísimo. Yo creo que yo fui una de las primeras
periodistas que fue, no quiero decir la palabra perseguida porque suena muy dramática, pero yo tuve una condena que venía del señor Ricardo Martinelli, de su abogado. Yo apelé a la corte y gané, pero la condena tenía una pena accesoria de que yo no podía ejercer el periodismo. O sea, que era un tema, sí, no sé si lo recuerdas, en el año 2010. Y hubo protestas en la corte, etcétera, y yo gané ese caso. Lo gané en la corte. Y lo que quiero decir es que ese ambiente inicial, donde habían cuentas, donde habían gladiadores, donde los medios tenían mucho temor, donde los dueños de medios imponían una línea y los periodistas, pues, para poder sobrevivir en su empleo, se acomodaban a esa línea, se imponía. Y estoy viendo ahora una situación incluso peor, porque yo, por ejemplo, prendo la televisión y no veo todo lo que está pasando. Entiendo, tú también tienes tus fuentes, que hay personas que no se entrevistan o que no se pueden entrevistar, a esto subámosle el volumen, a esto bajémosle el volumen, y hay un tema que es muy real y que viene de, digamos, de la teoría de la comunicación y de la opinión pública. La forma más efectiva que tienen los medios de comunicación de controlar la opinión pública es con el establecimiento de la agenda, con los temas que cubres y no cubres. La gente tradicionalmente piensa que el problema con la credibilidad de los medios es que alguien opine. No, es que él está dando su opinión y no los hechos. Pero el problema real, el que más impacto tiene, son los temas que cubres. Si tú un tema decides ignorarlo y poner otro tema, o sea, por ejemplo, no hay protestas en el país, solamente hay auditoría en la asamblea por parte del Contralor. Entonces, para ahí va la atención de los ciudadanos. Lo que pasa, el pequeño detalle, es que los medios tradicionales han perdido el monopolio de la información. Esa es la diferencia hoy día. Y por eso es que tú tienes la audiencia que tienes. Y por eso es que yo hice una columna que se llama Sabrina Bacal sin censura, porque los medios ya no son la única forma mediante la cual las personas se enteran de lo que está pasando. Y mi opinión como periodista y como exdirectora de medio es que los medios se hacen un daño cuando deciden no tocar unos temas o bajarle el volumen a unos temas o asumir posiciones que se nota que son líneas editoriales, porque la ciudadanía se da cuenta. La ciudadanía se da cuenta, precisamente porque hay tantos otros espacios para saber lo que está pasando. Ahí les voy a dar un ejemplo a los amigos que nos escuchan de una estrategia que se utiliza muchas veces para decir, no, nosotros lo hicimos, lo cubrimos, así que tenemos la cobertura de todo. Una manifestación, mandar una cámara, hacer unas imágenes de la manifestación, 30 segundos, pasar la noticia, no entrevistar a nadie y se acabó. Sí, claro, tú cubriste la manifestación, pero nadie de los que estaban manifestándose expresó su punto de vista o su posición en torno al por qué se estaba realizando esa manifestación. Sin embargo, a voceros que tú favoreces desde el medio de comunicación, les das todo el tiempo del mundo para que se expresen. Allí tú te das cuenta que hay un sesgo inmediatamente desde el punto de vista periodístico, y la gente ya lo está sintiendo de esa manera y lo está percibiendo de esa manera, señoras y señores. No solamente las personas que se protestan, y impedir que alguien vaya a un medio de comunicación o no entrevistarlo por instrucciones superiores, tampoco estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque hay que darle la oportunidad a todo el mundo de que hable. Ese es un derecho humano, y que sea el pueblo panameño el que de una u otra manera saque sus propias conclusiones en torno a la situación del país. Nosotros tenemos que darle los insumos, nosotros tenemos que darles la información, y que los panameños de una u otra manera concluyan: esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta, pero no tratar de inyectarle
a la gente lo que nosotros queremos que sepan única y exclusivamente. Con eso yo jamás voy a estar de acuerdo, porque eso no es libertad de expresión. Ahí hay muchas veces hasta autocensura, Sabrina, porque a veces se dice, es que el gobierno, no. A veces, la mayoría de las veces es autocensura por parte de algunos medios de comunicación social. ¿O estoy equivocado? Claro, o sea, no es que ellos te estén diciendo directamente, no puedes decir esto, pero en el momento en que lo dices, o en el momento en que entrevistas a XYZ, llega la llamada al dueño y el dueño habla con el director de noticias, y ahí y ahí es donde se ve la integridad y la fortaleza de un director de noticias, Álvaro. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque cuando se dio durante el gobierno de Juan Carlos Varela, hubo muchas presiones a los medios, y por cosas de la vida, las que ejercieron sobre mí, porque yo había algo que no me cerraba completamente en la forma de hacer justicia de Kenia Porcel, y las presiones que ejercieron sobre mí, que no tuvieron resultado, salieron en los Varela Leaks. Entonces, y esto es algo que lo digo porque la gente tiene estos estereotipos. Entonces, quizá me ven y dicen, no, ya está con Varela, o ya está. O sea, es una realidad que sobre un director de noticias recaen presiones, pero lo que diferencia a un buen director de noticias de un yes man es decirle a los dueños, no, esto es noticia y yo lo voy a cubrir. Si no lo cubrimos, lo que pasa es que vamos a perder credibilidad. O sea, pararse firme. Eso es lo que hace un buen director de noticias. Acabas de hacer referencia al tema de los Varela Leaks, y precisamente hay episodios dentro de esa telenovela llamada Los Varela Leaks, donde gente de peso dentro de la empresa donde yo laboraba se comunicaba con el señor Varela sobre mi proceder dentro de la empresa cuando nosotros dirigíamos el noticiero matutino. Y en reiteradas ocasiones le he pedido, se lo he dicho, a un medio que está haciendo publicaciones diarias de los Varela Leaks, ¿por qué no sacan esto? Para que la gente se dé cuenta precisamente de las presiones que recibíamos los periodistas, tanto interna como externamente, por parte del expresidente de la República, Juan Carlos Varela, en esa época. Y no ha habido manera de que lo publiquen, pero allí está. Uno de estos días voy a publicarlo yo personalmente, no tengo ningún temor, de cómo el señor Varela llamaba para quejarse de noticias o comentarios que nosotros hacíamos en el noticiero matutino en torno a su gobierno, hasta que llegó un momento incluso que le contábamos los días. Yo no sé si la gente recuerda, faltan tantos días para que termine el gobierno de Varela, tantos días para que termine el gobierno de Varela, pero todas esas cosas nos trajeron graves problemas y graves dificultades en el momento en que estábamos ejerciendo el periodismo. Pero soy un convencido de que la libertad de expresión es el pilar más importante para que se mantenga una democracia. Y si hay libertad de expresión, pero que sea sin consecuencias, que ese es otro de los graves problemas que tenemos. De nada sirve tener la posibilidad de expresarte libremente, pero que tengas que pagar consecuencias por expresarte libremente, Sabrina. Así es, lo has dicho porque, bueno, yo viví consecuencias de que durante el gobierno de Ricardo Martinelli reportáramos todo lo que estaba pasando en Bocas del Toro, en tiempos donde José Raúl Mulino era el ministro de Seguridad. Viví consecuencias judiciales y consecuencias personales. Y yo creo que desde ese momento, antes también habían presiones, pero en mi opinión, el gobierno de Ricardo Martinelli le subió el volumen a la máquina de herramientas que tienen los gobiernos para presionar a los dueños de medios y a los periodistas. Y no, ya cuando tú entras como sociedad y como país en ese camino, no hay mucha vuelta atrás.
Y ahora estamos viendo lo mismo. Durante el gobierno de Cortizo yo recibí un par de llamadas, etcétera, etcétera, pero tengo que decir que no sentí tanta presión, pero en este gobierno, desde el día 1, ha habido muchísima presión, y presión que me recuerda, a mí personalmente me recuerda a la época de Ricardo Martínez. ¿Qué hacer para resolver esta crisis? Estamos atrincherados, Sabrina. Los huelguistas en una esquina, el gobierno en otra esquina, la asamblea se lava las manos, tipo Poncio Pilato, no hace absolutamente nada, se van de vacaciones, ahora los llaman para unas sesiones extraordinarias que yo no le veo ningún sentido lo extraordinario. Para ratificar nombramientos, sí, me llamó mucho la atención. Yo no comprendí la actitud del presidente José Raúl Mulino ayer. O sea, yo realmente esperaba que él dijera: me voy a sentar a escuchar a algunos sectores, quiero entender qué les preocupa. Yo sé que yo hay veces espero milagros o soy optimista, pero después del perdón de esta semana, pensé que él era consciente del estado del país y de la situación. Y yo puedo comprender que en la ley, en la reforma a la Caja del Seguro Social, en esa ley se siguió un proceso legal, pero ese proceso legal, o sea, esa legalidad no necesariamente es equivalente a la legitimidad, y es lo que estamos viendo hoy en día en las calles. Yo también puedo entender que en este caso el gobierno hizo algún tipo de esfuerzo de comunicación, a pesar de que hay mucha gente que no entendió nada, o que apenas ahora se está enterando que se va a jubilar con menos o que va a tener que trabajar más años. Es un tema muy complejo, pero digamos, para tratar de separar las cosas, mi opinión es que en ese tema hubo un proceso. Fue un proceso muy imperfecto, y fue un proceso que fue cerrado de la manera en que a José Raúl Mulino le gusta hacer las cosas, ellos y nosotros. A mí me llamó muchísimo la atención ese convivio, porque si tú pasas una ley que sabes que es impopular, que sabes que toca la accesibilidad de las personas, ¿por qué cierras el proceso con un convivio donde solamente invitas a los que votaron a favor de la ley? Y no sé si recuerdan las palabras, porque a los otros no les agradezco. Entonces, yo creo que lo que en ese caso está jugando más en contra es la actitud y la personalidad del propio presidente. En los otros dos casos, y por eso hago la diferencia, en el caso de la reapertura de la mina, que él dice que todavía no hay nada avanzado, pero a pesar de eso ha dicho muchas cosas como si ya estuviesen avanzado. Dijo que que tiene una fórmula creativa para no pasar por la asamblea, informó sobre ciertos movimientos de importación, de exportación, de prender una planta termoeléctrica, que inmediatamente muchos abogados dijeron: ¿y cuál es el sustento legal de eso? Si básicamente First Quantum no tiene un sustento legal para ejercer la minería en este momento, etcétera, etcétera. Ahí no ha habido, creo, ningún tipo de consulta, y ni siquiera ningún tipo de congruencia con lo que dijo en su discurso inaugural del tema. En su discurso inaugural, y poca gente lo recuerda, él dijo: en ese tema yo voy a cumplir con el fallo, con las leyes, y voy a obedecer la voluntad popular o el clamor popular. Usó unas palabras así. Pero ahora su actitud es: yo voy para adelante y no me importa lo que ustedes me digan. Igual con el tema del manejo de la estrategia con los Estados Unidos, y es el tema que yo más he tratado. O sea, nadie le está diciendo enfréntese a Donald Trump, nadie le está diciendo salga con un machete, que es nuevamente la metáfora que utilizo. Le están diciendo: transparente lo que se ha hecho, transparente lo que se ha conversado. Explíquenos, por ejemplo, ¿por qué, si todo salió tan bien con la visita de Pete Hegseth, por qué hubo una crisis interna en Cancillería y salió un vicecanciller? Esa es una pregunta, Álvaro, que ningún periodista en ningún jueves ha hecho. O sea, si nos dicen que el memorándum de entendimiento está perfecto, que no hubo nada malo, que lo de la traducción fue un errorcito ahí,
o sea, que todo es tal como lo planeó la estrategia diplomática de nuestro país, porque salió un vicecanciller que era el que según todas las fuentes manejaba esa relación y el que según él mismo, porque así se presentó esta semana. Otra pregunta que yo le haría al presidente, pero ningún periodista se la hace: ¿qué pasa si un soldado norteamericano de los que van a estar aquí en Panamá comete un delito? ¿Quién juzga a ese soldado norteamericano? ¿Panamá o Estados Unidos? ¿Qué pasa o cuántos soldados contempla precisamente el convenio, el acuerdo, el memorándum que van a estar en Panamá y durante qué tiempo, dónde van a estar alojados, cuáles van a ser las infraestructuras donde van a estar? Podemos conocer esas estructuras donde van a estar hospedados, todo eso, pero nadie se atreve a preguntarle eso al presidente Mulino. No. Creo que el número de soldados, no sé si lo preguntó un periodista de la Estrella de Panamá, pero por ejemplo el tema de las leyes es básico, porque en el memorándum hay uno de los numerales que habla de las leyes de Estados Unidos. Hay muchos numerales problemáticos. Yo traté de enfocarme en el que a mí, sin el conocimiento jurídico de muchas otras personas, me llamó más la atención. Cuando yo imprimí ese memorándum y empecé a ver las fotos, o sea, cuando tú estás hablando de ejercicios rotativos, ¿no? ¿Por qué tendrías tanto detalle en las zonas designadas infraestructuras para esos ejercicios rotativos? ¿Qué tan rotativos van a ser? ¿Van a ser como un turno que entra en la noche y sale en la mañana? Porque eso también es rotativo, ¿no? O sea, si la presencia no es permanente, ¿por qué tendrías estructuras tan permanentes, valga la redundancia? Esa es la pregunta que yo me hago, y creo que representa como la duda y el sinsabor de muchos panameños, que no basta con que te digan 100 veces, 5 ministros, no se cedió 1 centímetro de soberanía, que ya lo ponen como un disco rayado y no hay base. O sea, ellos consideran que si se aprenden un talking point, o sea, un punto para hablar y repetir y repetir y repetir, van a solventar las preguntas. Y eso es falso. Eso es falso. La gente quiere entender cosas más específicas, como las preguntas que tú has hecho acá. Hay un límite a la cantidad de soldados. Al canciller le preguntaron en la asamblea, se lo preguntó la diputada Ale Brenes, una interrogante que yo tenía. ¿Hay una prohibición expresa de que Estados Unidos ponga una bandera? El canciller dijo que hay una prohibición. Eso es lo que yo entendí de su respuesta. En esa comparecencia también dijo: hoy mismo publico el memorándum en inglés. Y que yo sepa, no sé si tú o alguien tiene otra información, no lo han publicado. Entonces, después dicen que uno le está tratando de buscar la quinta pata al gato, pero en la declaración conjunta inicial había una diferencia sustancial y bastante sospechosa entre la versión en español y en inglés. Entonces no es descabellado estar pidiendo la versión en inglés. Y en materia diplomática hay algo que se llama reciprocidad, y yo le haría la pregunta al presidente directa: ¿qué ganancias obtiene Panamá de estos acuerdos y de este memorándum? ¿Cuál es la gran ganancia que tenemos como país? Porque que yo sepa, Panamá no es una zona de peligro en este momento, que es el sustento que se ha planteado para la firma de estos acuerdos. Así que no sé, pero hay que preguntarlo. Pero no veo que se le hagan estas preguntas o interrogantes ni al canciller ni al presidente de la República. Y tampoco, y no vi descabellado lo que dijo una diputada Hernández la vez pasada en el pleno de la Asamblea, el presidente tampoco es accesible a entrevistas cara a cara con programas de radio. Única y exclusivamente se concentra en 2 televisoras a las que le da declaraciones cuando quiere decir algo. Así que difícil entonces, difícil. Así que claro, gracias. Eso no es equivalente a la transparencia, eso no es equivalente a rendición de cuentas, como tampoco lo está haciendo esas conferencias de los jueves